Este tema es todo, lo encierra todo. Y yo me gustaría que lo entendiéramos, ¿verdad? Y vamos a empezar en Romanos capítulo 6, que en sí habla, todo el libro a los romanos, habla de la ley, del pecado, habla de todo esto de una manera bien clara, pero que en ocasiones nosotros nos confundimos o nosotros nos conviene o queremos hacerlo a nuestra manera. Pero vamos a ver qué es lo que dice la palabra del Señor acerca de esto, amén. Y yo me gustaría, antes de empezar, poder hacer una oración y podernos poner en las manos de Dios para que el Señor sea el que nos dirija en esta noche, que sea su voluntad. Yo siempre he pedido su voluntad, la dirección de Él, para que todo lo que hablemos acá enfrente sea conforme a lo que Él tiene para nosotros, la verdad que tantos o que tanto hemos buscado sea revelada a nosotros, ¿verdad? Porque es bonito ser cristiano, pero es más bonito seguir la verdad del Señor. Yo creo que es algo bien específico para nosotros como pueblo, porque ahí encierran bendiciones o ahí también encierran maldiciones. Así es que pongámonos en las manos de Dios. Bendito Dios, en esta noche, Padre, me pongo en tus manos, Señor de la gloria. Que tu Santo Espíritu sea, Señor, el que nos dirija, Padre. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que nos dé el entendimiento necesario, Dios mío, para que nuestras vidas, Señor, sean formadas conforme a tu voluntad, Señor. Yo te ruego, Señor de la gloria, que si algo en nuestro interior ya ha sido, Señor, impregnado, ya ha sido, Señor, grabado en nosotros, Padre, yo te ruego, Padre de gloria, que sea usted, Dios mío, volviendo a programar nuestra fe, nuestra vida, Señor, pero conforme a tu voluntad, conforme a lo que tú quieres, Señor, no conforme a mandamiento de hombre, no conforme a mandamiento, Señor, Padre mío, de pensamiento humano, sino conforme al pensamiento tuyo, Señor, conforme a tu voluntad, conforme a tu gobierno, conforme a tu reino, Señor. Te lo ruego en el nombre de Cristo, Padre. Amén y amén. Bueno, gloria al Señor. Vamos a leer desde el 22, 6:22, Romanos 6:22. Vamos a irlo leyendo poco a poco y vamos a ver qué es lo que necesitamos aprender de esto. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación como fin, y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a leerlo así como está en la Biblia. No le vamos a poner el nombre que nosotros sabemos. Le vamos a poner así como está, porque es necesario que la gente entienda así como está, para que no vea que le estamos sustrayendo, ni poniendo, ni quitando. Así como está en la Biblia Reina Valera 1960. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo? Por esta ocasión lo vamos a hacer así. Y ya nosotros seguimos creyendo lo que nosotros confesamos en nuestro corazón. Amén. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí habla de la paga del pecado. ¿Y cuál es la paga del pecado? La muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hay una dádiva, hay una paga del pecado. Hay dos cosas en ese versículo: un regalo y una consecuencia, ¿verdad? Y habla de que la consecuencia de muerte, o el por qué la muerte entra o entró al mundo, es por el pecado. Entonces a mí me gustaría encontrar las definiciones teológicas de cada una de estas palabras, y voy a ir primeramente a lo que es el pecado. Nada más que me van a perdonar mucho, pero traigo muchos libros porque tengo muchas las definiciones, ¿verdad? No quiero nada más traerlo poquito lo que yo alcance a captar de cada una de las cosas, sino que la definición exacta según los textos hebreos, griegos, arameos y todo eso. Y le voy a pedir a Eli que me venga y me ayude, porque le voy a estar pidiendo mis libros que están ahí enfrente. Vente, de una vez.
Y me vas a dar primero el guinda. Y ahí vamos a encontrar la definición de pecado. Y lo vamos a ver según los estudios teológicos y lo vamos a ver según lo que es la Biblia. Amén. Y a lo mejor se me duermen, pero va a estar ahí en los videos y lo vuelven a ver. Vuélvalos a ver, vuélvalos a escuchar, porque ahí vamos a captar más de lo que no podamos captar ahora, porque no en un solo estudio no se capta todo. Se capta una y dos veces, y más que nada los estudios que no son iguales que una predicación, ¿verdad? Y que Dios nos ayude a que no predique yo en esta noche, porque luego se me sale. Pero vámonos a lo que es la definición de pecado. Dice, pecado es un término que guarda una relación estrecha con la condición de muerte espiritual de los seres humanos. ¿Qué es el pecado? Es la condición de muerte espiritual de los seres humanos. Pablo establece varias verdades acerca del pecado. Primera verdad, el pecado afecta a la totalidad de la raza humana desde Adán. Romanos 5, 10. Y a los esgrimadores, a los que son rápidos en la Biblia, búsquenlo, por favor. Romanos 5, 10. Toda su descendencia lleva en sí una naturaleza heredada, afectada con la condición pecadora. En este aspecto no hay justo ni aún uno. Ahora vamos, la primera verdad, ¿cuál fue? El pecado afecta a la totalidad de la raza humana. La segunda verdad, ¿por qué afecta a la raza humana? Ya dimos la semana pasada, ¿sí? Ya dimos una pequeña introducción de cómo entró el pecado al mundo, cómo engañó el enemigo a Eva, cómo entró el pecado, cómo dañó la creación de Dios, cómo se dio el que fue el primer sacrificio, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Cómo fue el primer sacrificio ritual que cubrió el pecado del hombre? ¿Se acuerdan que Dios sacrificó un animal y vistió al hombre de pieles? Este fue el primer sacrificio ritual. Entonces ahí miramos cómo entró el pecado, cómo fue cubierto, a dónde se levantó el primer sacrificio ritual, que fuese la muerte de un animal a cambio del pecado de las personas. Y eso llevó hasta los tiempos de que Cristo vino. El pueblo seguía sacrificando, todos traían un cordero, todos pecaban y iban al templo y llevaban su cordero por expiación del pecado, ¿verdad? Esa era la ley ritual. Porque en sí hay muchísimas leyes, pero nosotros nos vamos a centrar en la ley del pecado. ¿Por qué me voy a basar en la ley del pecado? Porque fue la que vino a ser abolida cuando Cristo murió. Esa es la ley que vino a ser abolida cuando Cristo murió, la ley ritual del sacrificio. Y anótenlo, pónganlo en algún apunte, porque eso lo vamos a ver más después cuando veamos revelado cuál es la ley que Cristo abolió. Porque mucha gente se pregunta, no, la ley ya está abolida. Y nosotros decimos, no está abolida. ¿Verdad? Porque nosotros la guardamos, guardamos y reconocemos que el día sábado es ley de Dios, ¿sí o no? Porque está escrito ahí en la Biblia. Porque en todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hace referencia del séptimo día como el día que el Señor marcó como día de Él. Entonces mucha gente dice, no, eso ya no existe, todos los días son iguales. Y no, la palabra de Dios estipula claramente qué es lo que Dios quiere. O sea, Dios no tenemos un Dios bipolar, que un día dice una cosa, mañana dice otra y pasada vuelvo a decir lo mismo. No tenemos ese Dios. Porque si a usted, cuando ve a una persona que es bipolar, usted no está cómodo con eso, imagínese tener un Dios así, ¿verdad? Mañana cambia de opinión y ya no se hizo lo que había dicho. No, tenemos un Dios justo, a un Dios verdadero que se rige en la verdad, que nos guía y no nos va a guiar que ahora muévanse para acá y no, que siempre no, que
ahora ya no hay infierno y que ahora sí. Y no. Tenemos a un Dios fiel, verdadero, justo. Ok, entonces vamos a ver. La segunda verdad, el pecado se hizo más evidente con la aparición de la ley. El pecado se hizo más evidente con la aparición de la ley. ¿Qué ley? La ley de Moisés, ¿verdad? Escrita por Moisés, no la ley de Moisés. Mal dicha, la ley de Moisés. La ley que escribió Moisés. La ley que se le fue dada a Moisés para el pueblo. ¿Por qué fue dada la ley solamente a Moisés? ¿Se acuerdan? Para los que no se captan el micrófono, la iglesia dice que porque le daba miedo al pueblo hablar con Dios cara a cara o oír la voz de Dios. ¿Dijiste tú? ¿Les daba miedo oír la voz? ¿Cuál fue su respuesta? Ellos no querían hablar con Dios. Porque en el Éxodo habla, ¿verdad? Y le habla Dios a Moisés y le dice, santifica a todo el pueblo y reúnelos, ¿verdad? Y Moisés le dice al pueblo, santifíquense porque Dios va a descender. Lleva a Moisés, a todo el pueblo, a la pie del monte, y entonces se junta todo el pueblo santificado y Dios empieza a hablar con el pueblo entre relámpagos, entre truenos, ¿verdad? Y se estremece el monte y humea el monte y el pueblo se espanta. Y le dice, no, Moisés, ve, habla tú y nos dices lo que Dios quiere para que nosotros lo hagamos y lo vamos a cumplir. Entonces ahí Dios le dice, ok, el pueblo no quiere hablar conmigo, entonces yo te voy a dar la ley a ti. Y por eso se le da el nombre de la ley de Moisés. Pero en sí no es la ley de Moisés, es la ley de Dios al pueblo por medio de Moisés. Porque el pueblo dijo, no, es demasiado. Es mucho peso de gloria para que nosotros no lo resistimos. Entonces ese fue el intermediario, Moisés entre Dios y el pueblo. Entonces Dios le da la ley y se hace evidente el pecado de una manera más fuerte, porque la ley vino a descubrir todo lo que estaba mal. Entonces el pecado se hizo más evidente con la aparición de la ley, pero estaba vigente desde antes de la aparición de esta. Y es lo que platicamos la semana antepasada, que la ley empezó desde que Dios hizo al hombre, ¿verdad? Porque le dijo, le instruyó, les dio consejos, le dijo cómo se comportaran, les dijo qué hicieran, qué no hicieran, qué comieran, qué no comieran. Todo. Porque la tierra estaba gobernada teocráticamente. Era Dios y el gobierno de Dios, el reino de Dios establecido en ellos. Ok, vamos al punto 3, tercera verdad. El pecado trae consecuencias funestas para el ser humano. ¿El pecado trae consecuencias? Sí, muchas consecuencias. Si usted no hace lo que Dios dice, ¿le trae consecuencias? Sí. Y nosotros estamos viviendo las consecuencias del pecado sin saber que estamos en pecado. ¿Por qué? Porque estamos haciendo a un lado la instrucción de Dios. Estamos haciendo a un lado la ley de Dios. Nosotros le estamos haciendo. Nosotros no tendríamos consecuencias si nosotros tomáramos la ley de Dios como algo que nos dirige, como algo que nos instruye, como algo que nos separa de lo malo. Pero nosotros tenemos las consecuencias por ignorancia. Iba a decir por ignorantes. Porque no queremos conocer la ley. Porque no queremos saber lo que Dios nos dice a nosotros. Pero la más grave y definitiva de ellas es la separación total de Dios. La más grave consecuencia del pecado es la separación de Dios a nuestra vida separada de Él. Es la más grande consecuencia que tuvimos. Es la más grande consecuencia que hubo en la raza humana. Y el estar destituidos de su gloria. La cuarta verdad, el pecado no solo separa al hombre de Dios, sino que también ocasiona separación y rompimiento con sus congéneres. No solo separa al hombre de Dios, sino que también ocasiona separación y rompimiento con la gente.
Si entienden esto, no solamente el pecado nos separa de Dios, sino también el pecado nos separa de unos a otros. ¿Por qué? Porque no tenemos la ley, no sabemos cómo debemos de tratarnos. Y eso todo lo escribió, se lo dio Dios a Moisés para que nos dijera cómo debíamos de tratarnos, cómo debíamos de respetarnos unos a otros, cómo debía de respetar un esposo a su esposa y cómo debía de respetar un esposo a sus hijos y cómo debía de respetarse un hermano con su hermana. Y cuando usted rompe esa ley, esos mandamientos, usted empieza a estar en disensión. Por eso cuando Cristo habla en el Nuevo Testamento y le dice, mas ahora yo voy a traer disensión entre padre y entre hijo y entre hermano contra hermano. ¿Por qué? Porque la gente iba a hacer esta confusión de ley. Él sabía que la gente iba a decir, no más ley, ya no. Él lo sabía, por eso le estaba diciendo, y vendrán tiempos que ya no sufrirán la sana doctrina, que ya harán cada quien lo que se les dé la gana, porque van a tener pensamientos de gente indocta, de gente que no está informada, de gente que no tiene conocimiento de la verdad. ¿Y dónde está la verdad? En su palabra. Si no, Dios hubiera quitado todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Si no, la gente hubiera dicho, ¿saben qué? El Espíritu Santo ya no recopilen los libros. ¿Por qué? Porque pues, ya no van a servir para nada. Ya vino Cristo, ya vino el cumplimiento de la ley. Mas sin embargo no. Seguía dando instrucción el Señor. El pecado del hombre afectó aún a la misma naturaleza de la persona. El pecado degeneró la humanidad. Antes la gente era fuerte, llena de vida, llena de años. Y ahora 70 u 80 los más robustos. Y todo es molestia y trabajo. Dice. ¿Nos degeneró? Sí. La quinta verdad: el pecado no solo está en relación o es el resultado de acciones humanas. También se consideran pecado muchas de las cosas que pertenecen a las intenciones pecaminosas. No solamente el pecado es las acciones, no es lo que tú haces, sino las intenciones que tienes. A veces no pecas por lo que haces. A veces la intención con la que tú te diriges ya es pecado. ¿Sabían como dijo Cristo cuando dijo que una mujer, cuando un hombre miraba a una mujer, ya había pecado? Y no había cometido el adulterio, ¿verdad? ¿Qué había hecho? Tan solo con mirarla. O sea, el pecado no solamente es ir y hacerlo, sino con tan solo verlo o con la intención que uno ya tenga en el corazón, ya adulteramos con ello en nuestra mente. Ese es pecado también. Eso nos separa. La sexta verdad: se usan varios términos para designar el pecado, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Aunque estos varían sustancialmente, los mismos tienen en común denominador el afectar la relación con Dios, su consecuencia eterna y la separación definitiva de Dios. Y hay tantos puntos que definen el pecado, tantas definiciones que nos ayudan a nosotros a razonar cuál es el pecado. Y va a decir, ¿para qué tanto el pecado? ¿Para qué tanto ver qué es pecado y qué no es pecado? ¿Qué tiene que ver esto con esta verdad que es la ley? ¿Qué tiene que ver el pecado y la ley? Y es bien fácil. Verá, vámonos a 1 de Juan 3:4. Y ahí nos vamos a dar cuenta de por qué los llevé al pecado. ¿Por qué los llevé a la definición de pecado? Y ahí nos vamos a dar cuenta si la ley está efectiva o no. Desde ahí vamos a empezar a romper el molde de saber si está efectiva la ley, sí o no. Dice, todo aquel que comete pecado, tiene su parte bíblica, 1 de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley.
¿Usted puede cometer una infracción si no hay ley? Porque no hay nada que le señale lo malo. Y aquí nos dice la palabra que el pecado es infracción de la ley. ¿Hay ley o no hay ley? Si no hubiera ley, no habría pecado. Porque la ley vino a dar luz al... Y no quiere decir concebirlo, sino a declararlo, a enseñarlo, a señalarlo. Estas fueron las definiciones que acabamos de leer, ¿verdad? La ley vino a hacer claro el pecado. Vino a señalar el pecado. Entonces la infracción de la ley es el pecado. Y todo aquel que comete pecado infringe la ley. ¿Qué es infringir la ley? A ver, búsquele. ¿Qué es infringir? Es infracción. Vamos a ver qué dice el diccionario. Dice, mi amado hermano, que es el término de quebrar los términos. Infracción se conoce como el rompimiento, la violación de una ley puesta. Ese es el pecado. ¿El pecado sigue activo? ¿Sigue habiendo pecado o ya no? Ya no hay pecado. Entonces, si hay pecado, ¿qué también hay? Exacto. Ley para el pecado. Ley por el pecado. Porque la ley fue puesta para señalar el pecado. ¿Cómo te vas a dar cuenta que estás pecando? Porque la ley te mete códigos, la ley te mete preceptos, conceptos, mandamientos. Entonces en ese versículo que está en 1 de Juan 3:4 nos enseña que la ley y el pecado siguen activos. Ninguno del otro están separados. Sigue haciendo efecto uno del otro, porque Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Sí dice así Romanos 6:23? La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva o el don o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo. ¿Cuál es el regalo? ¿Cuál es el don? ¿Cuál es la gracia? Lo dejamos para el último. Porque ahorita estamos viendo cuál es el pecado y por qué fuimos con el pecado y cómo entró el pecado, qué es lo que señala el pecado y si la ley está activa. ¿Está activa la ley? ¿Sí o no? Vamos a Romanos otra vez. Ahí Pablo, en el capítulo 7, él toma una analogía tomada del matrimonio que dice: ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley? ¿A quién le estaba hablando? A los hermanos que conocían la ley, no a los que no la conocían. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. La ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque ahí toma la analogía, ahí toma el ejemplo de una mujer. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Fíjense. Es un ejemplo, es una analogía que la está trayendo Pablo del ejemplo del matrimonio. La mujer y el hombre están ligados por ley en matrimonio mientras los dos están vivos. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido, viuda, sola, libre. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también ustedes, dice, si usted puede entender esa ley, esa analogía, usted entiende todo. Si usted entiende que mientras el hombre y la mujer viven, están ligados por ley, usted entiende el resultado de la ley y el humano. Porque dice aquí en el 4:
Así también ustedes, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Si nosotros miramos así, literal y textualmente este versículo, quiere decir entonces que la ley murió y Cristo nos dio otra vida. Vea como todos lo entendemos. Hasta ahí diríamos, wow, entonces la ley, ¿qué onda? ¿Es o no es? ¿Quitamos el concepto que acabamos de aprender o qué hacemos? Vamos a ver qué más dice, porque si nosotros tomamos este versículo como una ley o una doctrina, estamos perdidos. Y es lo que mucha gente hace. Toma un versículo de la Biblia, lo hace doctrina y lo distribuimos a todas las personas, no sabiendo lo que dice el anterior texto y lo que sigue. Porque no le damos vida a ese versículo, porque nada más lo arrancamos de ahí y lo plantamos acá y lo vivimos todos, aunque sea un error. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. Así como la mujer, cuando ya se muere su marido, tiene libertad y de irse a casar con otro. Y yo ya les he explicado muchas veces esto, ¿verdad? Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Vamos a desglosar un poquito este versículo. ¿Qué pasa? ¿Qué hay aquí? Mientras nosotros somos carnales, mientras nosotros somos gobernados por la carne, nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Una vez que nosotros aceptamos a Cristo, morimos juntamente con Él para resucitar a algo nuevo, a algo en el espíritu, ¿verdad? Entonces ya no estamos sujetos bajo la ley de la carne. ¿Me entiende? Porque el pecado entró por la carne, afectando la carne. Para eso viene Cristo, muere y nosotros morimos juntamente con Él y resucitamos en espíritu. Y ya no somos bajo la ley del gobierno carnal. Y lo vamos a entender más adelantito aquí mismo. Va a decir, ¿cómo? A ver, barajémela. Yo me imagino que le decían los romanos, a ver, barajéamela más despacio, Pablo, porque no te entiendo. ¿Cómo que era la ley y ya no estamos en la ley, pero ahora en el espíritu? ¿Qué es eso? ¿Verdad? Porque parece confuso, parece que como con lo que nos da, que ya no estamos y ahora otra vez que sí, y que la carne, ¿quién sabe qué dices, Pablo? Y ahora a lo mejor me van a decir, ¿quién sabe qué dices tú, hermana? Si a Pablo no le entendían y eso que era un erudito, imagínate. Y yo que traigo mis 5 libros bajo el brazo, ¿verdad? Porque es muchísimo esto. Dice, ahí ya se empieza a explicar Pablo. Dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros. Y más adelante habla de los frutos de la carne. La vez pasada dije que eran 9, no son 9. Habla como de 18 frutos de la carne. Enemistades, idolatría, contiendas, envidia, disensiones, herejías, llevando fruto para muerte. El pecado nos llevaba a morir, porque dice 6:23 de Romanos, la paga del pecado es la muerte. Pero ahora estamos libres de la ley. Otra vez, o estamos sujetos o no estamos sujetos. Ahora estamos libres de la ley de nuestra carne, no de la ley de Dios. Estamos libres a la ley de la carne, de nuestra carne. Esa que entró por Eva, esa que entró por desobediencia. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ay. De modo que sirvamos bajo el régimen
nuevo del Espíritu. Y ahí habla Espíritu, ¿verdad? Con letra mayúscula. O sea que no es cualquier espíritu. No bajo el régimen viejo de la letra. ¿Por qué? Porque el régimen viejo de la letra era mucho y les pesaba y no querían hacerlo. Dice, ¿qué diremos pues? Ya no sabemos ni qué decir. ¿Qué diremos pues entonces? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿Por qué? Porque la ley trajo a luz lo descubrió, les señaló, les dijo que era pecado y que no era pecado. Porque tampoco conociera la codicia si la ley dijera. Si la ley no dijera, no codiciarás. Eso lo dice Éxodo 20:17. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Mas el pecado, que es muy astuto, tomó ocasión de la ley, del mandamiento, y produjo en mí la codicia. Porque sin la ley, el pecado está muerto. Si no hubiera ley, el pecado no existiría, no lo señalaría. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. ¿Qué dice Pablo? Yo vivía en un tiempo sin ley. Pero ¿cómo si era fariseo? ¿Cómo? Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Decir, ay no, Pablo, tú cada vez nos confundes más. Vamos a verlo en una versión más moderna para que lo entendamos más. Dice lo mismo. Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Por qué? Y dice más adelante, y hallé en el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. En el mismo mandamiento hay vida y en el mismo mandamiento hay. ¿Por qué? ¿Por qué para unos la ley es vida y para otros la ley es muerte? Ya le está entendiendo, ya está abriendo su oído, ¿verdad? Por eso dice, para mí en un tiempo la ley era muerte, pero ahora es vida. Un mismo mandamiento trae vida y trae muerte. Ya lo entendieron, ¿verdad? Otra vez ahí voy. Un solo mandamiento, si tú lo obedeces, te trae. Y si tú no lo obedeces, te trae. Así de sencillo. Y verdad que sí confunde. Pero si te centras y dices, ¿por qué vida y por qué muerte? Entonces, ¿qué onda? ¿Para dónde jalo? Pues obedécelo y vas a vivir. Así de fácil. Y vamos más adelante. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. El pecado, tomando ocasión, me engañó y me mató. O sea, el pecado me sedujo mi cuerpo carnal, porque en mi cuerpo había ley y se sedujo el mismo, el pecado y mi carne, y caí y morí. Pero carnalmente. Porque si yo hubiera estado en el Espíritu, yo no hubiera sido seducido por el pecado y yo no hubiera tenido la consecuencia de morir. De manera que la ley a la verdad es santa. Y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Y qué es la ley? Los mandamientos. ¿Qué es la ley? La instrucción. ¿Qué es la ley? Los preceptos. ¿Qué es la ley? La Torá. ¿Y qué es la Torá? La instrucción de vida.
y la instrucción en todas las áreas, en todas, teocráticas, civiles, corporales o físicas, del alma, de convivencia. Esa es la ley de Dios. Y dice Pablo en el Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa. Y el mandamiento santo, justo y bueno. Ahí le da 3 características a los mandamientos. Es santo porque te santifica, te aparta, ¿verdad? El mandamiento te aparta. Ese es santificarse, separarse, apartarse. No contaminarse, no dejarse seducir, no seguir otras cosas más que apartarme. Ven, el pecado te dice ven. Y el mandamiento te dice no sigas esto. Dios le había dicho a Adán y a Eva, no comas de eso. ¿Y qué le hizo el pecado? Ven. Y fue seducido. ¿Por qué fue seducida Eva? Porque ella quería ser como Dios. Si ella no hubiera querido ser como Dios, de hecho no. ¿Por qué fue desechado el enemigo del cielo? ¿Por qué? Porque quería ser como, conociendo el bien y el mal. Y en ocasiones nosotros somos desechados por lo mismo, porque queremos participar de lo bueno y queremos también participar de lo malo. Queremos probar de lo santo, pero también queremos probar de lo de allá afuera, de lo inmundo, ¿verdad? Y estamos en esa batalla. Porque lo malo nos seduce, porque seduce nuestros miembros, seduce lo que tenemos arraigados dentro de nosotros. Y no necesitas accionarlo, sino tan solo pensarlo. El mandamiento es justo. Fíjense, el mandamiento es justo, como Dios es justo. Dios no te va a dañar con un mandamiento. Y tal parece que nosotros tomamos los mandamientos como algo que nos va a hacer daño. Ay, no, guardar sábado, como si nos fuera a hacer daño no guardar sábado. ¿Les ha hecho daño? Ay, sí, es que toda mi familia no me quiere. Es que mi familia me desprecia porque, ya estoy hablando como la bacha. Es que mi familia me desprecia porque yo guardo sábado. Mi familia quiere que vayamos a comer el sábado. Mi familia quiere esto, yo quiero trabajar. Y no es que lo seduce el dinero, es que vamos a ir a comer quién sabe a dónde. ¿Y por qué no come mañana? ¿Qué lo está seduciendo? Su glotonería. Y parece que ese día le llegan las mejores invitaciones para usted. Los mejores negocios se los quieren hacer en sábado. Y usted dice, ay, sí voy, Señor, perdóname, pero tú sabes que tengo mucha necesidad. Ay, Señor, pero ¿qué está sufriendo? Su carne. Porque a la verdad el mandamiento de guardar el día o de celebrar el día de sábado es para que usted se goce, es para que usted se recueste en los brazos del maestro, es para que usted recobre vida, recobre fuerzas, se una con su familia. ¿Es bueno? ¿Es santo? ¿Es justo? Claro que sí. Si yo trabajé 7 días, es justo que yo descanse 1. Si Dios me dio 7 días para trabajar y para hacer y para pensar y para soñar, ¿por qué no le dedico un día al Señor? ¿Es justo? Es justo. Y bueno, el mandamiento es bueno, la ley es buena. ¿Por qué es buena? Porque te va a apartar del sufrimiento corporal, porque te trae muerte. El desobedecer te trae muerte. ¿Por qué es bueno? ¿Por qué te aparta de lo malo? Si Dios te dice no engañes a tu mujer, ¿te hace bien ese mandamiento? Sí. Porque no va a dejar a una mujer sola, no va a dejar a hijos solos, no va a dejar a familia, no le va a costar más en su cartera. Porque nada más va a tener una mujer que mantener, no va a tener 2 mujeres y un camino. ¿Me entiende? Entonces necesita enfocarse. Pero los mandamientos no son malos, analícelos, léalos. Me gustan los mandamientos. Pero a veces batalla uno como carne, ay Señor, no. Entonces los mandamientos son buenos, mucho. Deleítate. Decía el salmista, más dulce, dice, es dulce a mi paladar
Es dulce saber lo que tú eres. Es dulce saber lo que tú tienes para mí. Es dulce saber que tú deseas mi bien. Ay, Dios mío, la ley es Dios deseándonos el bien. La ley es desearnos bien. ¿Cuándo usted le ha puesto una ley a su hijo para que le pase algo malo? ¿Por qué cuando sus hijos eran chiquitos usted colocó ligas y amarró los gabinetes? ¿Para qué? Para que no se dañaran los plebes, ¿verdad? Y también para que no se dañaran los gabinetes, porque si se colgaban de ahí arrancaban la puerta y la puerta se les iba en la cabeza y le salían quién sabe qué. ¿Me entiende? Todas las cosas son por algo. Imagínese Dios, nuestro Padre bueno, deseándonos algo para nuestro mal. No. Dice, en el 13 dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Fíjense, luego lo que es bueno vino a ser muerte. Es pregunta, lo dije mal. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. ¿Usted qué contestaría? Pablo, ¿qué contestaría? En ninguna manera. Si el mandamiento es bueno, vino a ser muerte para mí. ¿Qué dice Pablo? De ninguna manera. ¿Y por qué estoy hablando del mandamiento? Porque el texto anterior habla de los mandamientos. ¿Y qué son los mandamientos? La ley. Pablo dice de ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Cuando Dios te da el mandamiento, ahora tú dices, esto es pecado. Cuando tú te das cuenta de que vamos a poner el día de reposo para que de una vez la gente entre en onda, ¿verdad? Porque el día de reposo es el que está ahorita para mucha gente abolido. Y dicen por ahí, si no hay día de reposo, entonces no hay diezmo. ¿Por qué si quieren diezmo y no quieren día de reposo? ¿Por qué si andan buscando los pactos y no buscan el día de reposo? A ver, que alguien me explique, que alguien le explique a usted. Si alguien no le enseña a guardar el día de reposo, que no le enseña a diezmar, porque no combina, porque ambos son ley. O guarda uno o transgrede todos. Seguimos. A fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Por el pecado, por el mandamiento, el pecado es señalado en grande manera malo, pecaminosísimo. Cuando Dios te da un mandamiento, te está señalando que lo que la gente hace o que lo que la gente actúa está mal, en gran manera, no en niveles pequeños. Ahora vamos al 14. Porque sabemos que la ley es espiritual. Ahí está otro punto bien importante. La ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, dice Pablo. Entonces, ¿qué es la ley? Un conjunto de normas y preceptos y mandamientos que todos nos quieren que regirnos. Un conjunto de leyes que tienes que apedrear a tu hijo si no te obedece. Un conjunto de normas que nos hacen daño moralmente y por eso no seguimos a Dios. ¿Qué es la ley? Algo que todos los cristianos aborrecen. ¿Qué es la ley? Algo que nos aterra. Algo que no queremos seguir. Algo que es algo malo. Algo que nos han dicho que nosotros no tenemos ni voz ni voto ahí. Algo que es para los judíos. Algo que es para ellos. Algo que es para nosotros, somos gentiles. Eso es es el legalismo. Eso es esto, es lo otro. Pero entonces, aquí dice, la ley es espiritual. La ley no se lleva con la carne. Entonces, si una persona aborrece la ley, es carnal. Ahí dice en el 14, a ver, léalo. Romanos 7:14, versión Reina Valera, 1960. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, decía Pablo, vendido al pecado.
Y si alguien considera la ley espiritual y no es para él, quiere decir que la persona que rechaza la ley es carnal, está gobernado bajo el régimen de carne, está gobernado bajo el régimen de pecado, porque está vendido al pecado. Fíjese. Pues él solo. Y gratis. Ahí está la prostitución. Y ni cobra. Está vendido al pecado. Por eso Cristo habla de la redención con sangre. ¿Qué es redención? Comprar. ¿Por qué? Porque la gente se vendió al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo. Decía Pablo, lo que hago no lo entiendo. Fíjense, hacemos cosas que no entendemos. ¿Qué es la gracia? ¿Quién sabe? Pero estamos bajo la gracia. ¿Qué es redención? ¿Quién sabe? Pero estamos redimidos. Aleluya. ¿De qué fui redimido? ¿Quién sabe de la ley? ¿Y de qué ley? Yo no sé. De una ley. Pues de la Torá, yo creo, del Antiguo Testamento. Ya el Antiguo Testamento fue abolido. ¡Qué tremenda ignorancia! Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. Fíjese, estamos en una religión, estamos en una doctrina y no hacemos lo que queremos. Estamos atados, somos esclavos otra vez. Pensamos que somos libres y no es cierto. Otra vez estamos atados a conceptos, a mandamientos de hombres. Aborrecemos los mandamientos de Dios, pero amamos lo de los hombres. Día domingo, día del Señor. ¿Quién lo dijo? ¿Quién sabe? Pero es de Dios. Porque los discípulos se juntaron el primer día de la semana. ¿Y por qué se juntaban los discípulos el primer día de la semana? Que alguien me diga, ¿por qué se juntaban? ¿Por qué se juntaban el primer día de la semana? Porque el sábado no se juntaban. Porque cada uno guardaba ese día y lo ofrecía a Dios. Por eso no se juntaban. Y como el primer día ya eran libres, pues lo hacían. O sea, no lo podemos entender así. Sí, se juntaban. Después ya fue así todos los días. Pero el pueblo se juntaba el primer día de la semana porque el sábado no. Porque el sábado lo guardaban para Dios. Iban al templo a oír la palabra. Dice, si no lo que aborrezco, eso hago. Yo no sé por qué, pero bueno, vamos a hacerlo. Yo no sé por qué aplaudo en el culto, pero bueno, vamos a hacerlo. Es por eso que usted sentía feo cuando le decían tortillero y aleluya. Porque estaba haciendo algo que, ay, ¿por qué se burlan de mí? Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Qué ley? La ley del Antiguo Testamento. La ley de Dios. Y si lo que no quiero, esto hago, no quiero hacerlo, pero lo hago, apruebo que la ley es buena. ¿Por qué? Porque mucha gente no quiere hacer la ley de Dios. Pero eso hago, ¿por qué? Porque me conviene. Nadie quiere hacer la ley de Dios, ¿verdad? Pero caemos a la seguridad que eso es lo que a nosotros nos conviene. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no en hacerlo. ¿Cuántos quieren el bien? Amén. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Amén. ¿Cuántos quieren ser prosperados? Amén. ¿Cuántos quieren ser sanados? Amén. ¿Y cuántos queremos lo bueno? Todos queremos lo bueno. Pero ¿quién quiere hacer lo bueno? Decía un predicador, yo traigo una palabra de prosperidad esta noche. Amén. ¿Qué es? ¿Cuál es? Trabaje. O sea, todos querían amén la prosperidad, pero cuando les dijo trabajen, ¿qué dijo? Oh. ¿Verdad? Todos quieren lo bueno, pero no todos quieren hacer lo bueno. Todos quieren que les den una palabra de bien, pero no quieren sujetarse a lo bueno.
Todos quisieran que le dieran la palabra, que le dieron a la viuda a la que estaba en problemas o estaba endeudada, y le dijeron: ve y haz esto. Pero no todos quisieran ir a juntar tinajas. No todos quisieran encerrarse en su casa y hacer lo que les dijo el profeta que hicieran. Todos quieren salir del apuro, pero no todos quieren hacerlo o accionar algo para poder salir del apuro. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Todos queremos tener dinero en nuestro bolsillo, pero ir a trabajar nadie quiere, ¿verdad? Y la ley es que si tú trabajas, comes. Y la ley es que todo el que trabaja es digno de su salario. Esa es la ley. Y todos quieren el beneficio, el bien, pero nadie quiere hacer lo otro. Nadie quiere levantarse a las 4 de la mañana. A mí cómo me gustaría recibir el cheque de Flor, pero levantarme a las 4, ay no, ¿verdad? Y ella, para tener ese beneficio, tuvo que hacer el esfuerzo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Pensamos que levantarnos e ir a trabajar es malo. No es malo, porque vamos a recibir beneficio. Y así ponemos a la ley en nosotros. Es mala la ley. No la voy a hacer, no la hagas. ¿Y qué vas a recibir? Mal. ¿Me entiende? Es lo que Pablo les trataba de decir. No lo hagan porque es malo para ustedes, no lo hagan. Pero van a recibir mal de esa acción. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Queriendo yo hacer el bien, yo encuentro que hay una ley. Y la ley que yo encuentro es que el mal está en mí, que todo el problema soy yo. Cuando tú encuentras el problema, entonces te vas a empezar a tener la solución. Pero la gente nunca se hace responsable de sus errores. Nunca se hace responsable de lo que él hizo o de lo que tiene que hacer. Todo mundo le echa la culpa a otras terceras personas. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Quiero hacer el bien, ok, quiero caminar al bien, ok, pero yo tengo un problema. ¿Y cuál es mi problema? La desobediencia. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros. Porque según el hombre interior, o sea, mi espíritu, me deleito en la ley de Dios. Es buena la ley de Dios. ¿Cuántos decimos amén? Los que somos ya espirituales vemos en la ley algo bueno, ¿verdad? Pero veo otra ley en mis miembros que se rebelan contra la ley de mi mente. O sea, mi mente dice sí, yo sigo a Dios, y mi carne dice no, es más cómodo así. Yo quiero buscar de Dios, pero mi cuerpo me dice no, estás bien cansada. Yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero dice no te conviene, porque si no te tienes que dejar de todo mundo. Vemos el pro y el contra, y entonces nos gobierna nuestra carne, nuestras emociones, nuestros sentimientos, que se rebela contra la ley de Dios y la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, aquí lo que viene a mi mente me lleva cautivo a hacer cosas que le satisfacen a mi cuerpo. No, descansa, relájate. ¿Para qué tanta religiosidad? ¿Para qué tanto culto? ¿Para qué tanto eso? Eso no te beneficia. Relájate, vive la vida. Nada más vivimos una vez en el mundo. ¿Y qué te dice la ley de Dios? Obedece para que tengas una vida feliz, para que nadie se meta contigo, para que yo no te aborrezca, para que el maligno no tenga parte contigo. Es lo que te está diciendo Dios. ¿Pero qué? Nosotros estamos queriendo vivir a nuestras anchas, a nuestra carne, cuando está operando el espíritu malo, la desobediencia, el pecado, la carne, el enemigo en nosotros. Porque tus miembros te gobiernan. Y cuando te empiezan a gobernar tus miembros, empieza todo lo malo para ti. Emborráchate mucho y después te da cirrosis. Desvélate mucho y te vas a arrugar. Preocúpate mucho, vas a tener que pintarte el cabello más seguido. ¿Me entiendes? Todo tiene una consecuencia. No eduques a tus hijos y después te sacan los ojos. No trabajes y no vas a tener que comer. ¿Me entiendes? Todo tiene una ley. Todo está regido por leyes. Y mucha gente que aborrece más la ley es más esclavo de la gente. A veces, no, yo soy libre, yo hago lo que quiera. Ay, no es cierto. Nada más tu vecino te dice, vente, vamos a ponernos una maricuepa acá. Y ahí vas como zombie detrás del el 12. ¿Eres libre? No, no tienes voluntad, no tienes decisión. Ay, eres mandilón, te pegan. ¿Sí o no le dicen así a los que no toman?
Eres casado y te pega, no, te manda tu mujer. Es otra ley peor. Y no, yo soy libre, yo hago lo que quiero. Dice el 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará? Gracias doy a Dios que por Jesucristo, Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. ¿Pablo la estaba desechando? No, con mi mente sirvo a la ley de Dios. En mi espíritu yo sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado, dice. Porque todavía estoy en carne. Haga de cuenta que estoy como atacada por el pecado. Pero en mi mente yo sirvo a Dios. Y si mi mente dice te sujetas, el cuerpo todo se sujeta. ¿Sí o no? Es una realidad. No puede andar usted pensando una cosa y haciendo otra. ¿No está loco? ¿No eso es locura? Dice, viviendo en el Espíritu. Ay, yo creo que hasta ahí le vamos a dejar. Hasta ahí porque es mucho. Es mucho, mucho, mucho. Porque no podemos dar una conclusión a algo sin entenderlo. Porque yo les podría yo decir, voy a hacer una predicación de 40 minutos, nos vamos y ya entendimos que era la ley. No. Porque toda nuestra vida cristiana se rige en una ley. Y vamos a irla viendo poco a poco. Ahora solamente vimos la ley, el pecado, fíjense. Vamos a entrar en lo que es la ley. ¿Cuántas leyes tengo? Ay, Dios mío, aquí tengo una parte, en ese libro tengo otra parte, aquí en el internet grabé otra parte. Es mucho. Mucho, 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 pero es bello cuando tú te das cuenta que tú no estás ciego. Cuando tú te das cuenta que verdaderamente estás buscando la verdad y que vas por la verdad. Ay, no es cierto, ya estás judaizando, ya estás haciendo. No, no estamos judaizando. Estamos leyendo lo que es la palabra, estamos trayendo el gobierno de Dios a nuestras vidas. Queremos vivir como dice su palabra. Queremos estar en el bien, no en el mal. A pesar de que vivimos en esta carne, a pesar de que nuestra carne pide pecado, nuestra mente dice no, te sujetas. Amén. Póngase de pie, oramos a Dios, nos despedimos.